Septiembre, día 16 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición. La silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, mártires. Sucedió San Cornelio a San Fabián, mártir, el año del Señor de 251, en tiempo que la persecución de Decio contra la Iglesia era tan violenta que se pasaron 16 meses desde el martirio de San Fabián sin poderse juntar los fieles para proceder a la elección del Papa. Pero mitigándose un poco dentro de Roma el fuego de la persecución, después de la revolución de Julio Valente, se congregó el clero romano compuesto a la sazón de 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos y 52 exorcistas, lectores y oratorios, y hostiarios, todos los cuales de unánime consentimiento eligieron por papa a San Cornelio, que a la sazón era presbítero de la Iglesia romana. Este unánime consentimiento, aplaudido universalmente de todos los fieles, cuyo número dentro de la misma Roma era a la sazón prodigioso y celebrado de todos los obispos de la cristiandad en las críticas circunstancias de aquel tiempo, es el mayor elogio de nuestro santo, y hace formar el más elevado concepto de su eminente virtud y de su mérito, el que no se reconoce menos por lo que de él nos dejó escrito San Cipriano. Después de haber sido elevado a la dignidad episcopal, dice este grande hombre, sin cohechos ni artificios y sin violencia, puramente por la voluntad de Dios, a quien únicamente pertenece hacer y elegir obispos, cuánta fe, cuánta virtud y cuánta resolución mostró en el valor con que se sentó en la cátedra episcopal en tiempo de un tirano, enemigo de los obispos de Dios. Sufría de mejor gana un competidor al trono que un obispo de Roma. En vista de esto, no nos vemos todos obligados a celebrar igualmente su magnífica resolución que su heroica fe. No debemos contar en el número de los confesores y de los mártires, al que estuvo sentado tanto tiempo esperando cada día a sus verdugos y a que viniesen los ministros del tirano a vengar en él con la espada, con las cruces, con el fuego o con algún otro extraordinario género de suplicios, el generoso desprecio que hacía de sus detestables edictos, de sus amenazas y de sus tormentos. Así pues, aunque la bondad y el poder de Dios protegió al obispo que el mismo Señor había elegido, bien se puede decir que Cornelio padeció por su celo y por su tesón todo lo que podía padecer, y que venció al tirano con sus virtudes episcopales antes que fuese vencido de él por la fuerza de sus armas. Por estas sus grandes virtudes, por el singular mérito de nuestro santo, por su eminente sabiduría, de que en muchas ocasiones había dado ilustres pruebas contra los herejes, y por su piedad sobresaliente, era ya llamado desde mucho tiempo antes el santo presbítero, no menos que por aquella modestia y aquella humildad, único estorbo que fue preciso vencer para que consintiese a su consagración, y en fin, por aquella dulzura y por aquella caridad que le mereció el renombre de padre de los pobres. Luego que se vio sublimado a la silla de San Pedro, dio a las más gloriosas pruebas de su virtud, de su celo y de la intrepidez de su fe, novato, presbítero africano, insigne fascineroso y hombre verdaderamente malvado, que por evitar su condenación en Cartago había ido a refugiarse y a esconderse en Roma, temiendo todo cuanto había que temer así de la firmeza y de la santidad del nuevo Papa,
como de su estrecha unión y buena inteligencia con San Cipriano, puso en movimiento todos sus artificios para huir el cuerpo a las censuras, y viendo que no se le salían como deseaba, resolvió formar un cisma. Trabó amistad con Novaciano, presbítero de la Iglesia de Roma, hombre tan perdido como él, y determinó elevarle al pontificado en lugar de Cornelio. Comenzó publicando atroces calumnias contra el Santo Papa, y habiendo engañado a 3 obispos extranjeros tan sencillos como ignorantes, después de haberles dado un gran convite, los obligó a que consagrasen a Novaciano por obispo de Roma, y este fue el primer cisma de la Iglesia romana. No podía haber consagración más irregular ni por la forma ni por el sujeto. Los dos cismáticos añadieron a la división del cisma el error de la herejía, defendiendo que no se debía recibir a penitencia al que después del bautismo cayese en alguna culpa grave. A estos errores agregaron otros sus discípulos, que desde luego se comenzaron a llamar los novacianos, sosteniendo que los pecadores debían ser rebautizados, y que condenando las segundas nupcias, celebró San Cornelio un concilio en Roma el año 251, en el cual fueron condenados los novacianos y proscriptos sus errores, singularmente el de que no fuesen recibidos a penitencia los que se llamaban lapsos o caídos, esto es, aquellos que en la persecución habían abandonado la fe por temor de los tormentos. Mucho tuvo que sufrir San Cornelio por parte de sus heresiarcas y de sus secuaces, pero esto mismo se dio en mayor lustre de su virtud y de su celo. No se pueden explicar los trabajos que le fue preciso padecer para perseverar en el del contagio a su rebaño, extendiéndose a todo el mundo cristiano su vigilancia y su solicitud pastoral, admirando y ensalzando todos la divina providencia por haber dado tan santo papa a la Iglesia en tiempos tan nebulosos. Entretanto, habiéndose mitigado un poco la persecución hacia el fin del imperio de Decio, se volvió a encender en tiempo de Galo, su sucesor. No se había olvidado de los fieles nuestro santo pontífice mientras duró la calma, por lo que la nueva persecución los halló bien prevenidos contra todos los peligros. El pastor precedió en todo al rebaño con el ejemplo, fue arrestado el primero de todos, y confesó la fe de Jesucristo, en medio de los tormentos y con tanto valor y con tanta intrepidez que espantó a los jueces y cansó a los verdugos. En vista de su constancia y en medio de los mayores suplicios, temieron los gentiles que su ejemplo no hiciese inmobles en la religión a los cristianos, que a la primera noticia de la prisión de su santo pastor corrieron valerosamente al campo de la batalla, prontos a defender la causa de Jesucristo, a costa de su sangre. Movidos de esto, los ministros del emperador le condenaron a muerte, y el día 14 de septiembre del año 252 coronó este gran santo su vida con un glorioso martirio. Muchos creen que le padeció a Civitavecchia, donde al principio había sido desterrado, pero San Jerónimo asegura que le padeció en Roma, y como sucedió en el mismo día en que la Iglesia celebra la exaltación de la Santa Cruz, se trasladó su fiesta al día 16. En el mismo día celebra la Iglesia el glorioso martirio de San Cipriano, obispo de Cartago, grande ornamento del orden episcopal y una de las más resplandecientes antorchas de su siglo. Nació en África, y aún algunos son de sentir que en la misma ciudad de Cartago, de familia senatoria, tan distinguida por sus opulentos bienes como por su antigua nobleza. Ignóranse los sucesos de su juventud, sólo se sabe que fue instruido en las artes liberales, y que como tenía un ingenio vivo, pronto, perspicaz, sublime y brillante, hizo tan extraordinarios progresos en las bellas letras que, siguiendo su natural inclinación, enseñó retórica en la misma Cartago. Agredí también sus escritos que sabía con perfección todos los principios de este arte, pero tenía la desgracia de no ser cristiano, desdicha que le precipitó en todos los desórdenes de una licenciosa juventud. Casóse y tuvo hijos a tiempo de que la divina providencia, que le tenía escogido para inmortal honor de su iglesia, le deparó un santo presbítero llamado Cecilio, el cual, descubriendo las grandes prendas de entendimiento y de corazón de que el Señor le había dotado, se lastimó mucho de lo mal que usaba de ellos. Trabó amistad con él, y en sus santas frecuentes conversaciones
le fue poco a poco enseñando la ciencia de la salvación que ignoraba hasta entonces. Abrióle los ojos la gracia y al mismo tiempo abrazó su corazón. Resolvió convertirse y luego que se declaró catecúmeno tomó la resolución de vivir en constancia y persuadió la misma virtud a su mujer. Recibió el bautismo, cedió a sus hijos una parte de sus bienes y distribuyó el resto entre los pobres. Hízose santo desde que se hizo cristiano. En ninguna cosa fue mediano un hombre que en todo era grande. En memoria y en reconocimiento al presbítero Cecilio, que le había convertido, tomó en su bautismo el sobrenombre de Cecilio. El mismo día que se bautizó, precediendo el consentimiento de su mujer, se retiró a una especie de vida solitaria, dedicándose únicamente al estudio de las sagradas letras y de la importante ciencia de la salvación. Hizo en ambas facultades tan asombrosos progresos que en menos de 5 años era ya tenido por uno de los hombres más sabios de su tiempo y por uno de los mayores santos de su siglo. En atención a esto, siendo todavía neófito, es decir, recién bautizado, por aclamación de todo el clero y de todo el pueblo, fue elevado a la dignidad sacerdotal. Apenas se ordenó de presbítero cuando se atrajo la universal veneración y el general concepto, mirándole todos como modelo de perfección de todo el clero y como al mayor ornamento de la iglesia africana. Por eso, inmediatamente que vació la silla episcopal de Cartago, no se deliberó ni un solo momento en colocarle en ella. Murió Donato, obispo de Cartago, el año 248. Y en el mismo punto, el clero y el pueblo pidieron a una voz por obispo suyo a San Cipriano. Escondióse inútilmente, fue descubierto, fue conducido a la iglesia y se consagró por el obispo en medio de las aclamaciones y en presencia de gran número de prelados. Elevado a la primera silla de la iglesia africana, no hizo novedad ni aflojó un punto en su vida humilde, modesta y penitente. Sus rentas no eran para él, sino para los pobres. Bastaron los ejemplos para reformar las costumbres y para corregir los abusos que se habían introducido aún en los mismos clérigos, mostrando siempre tan generoso celo como firme y constante tesón en mantener la disciplina eclesiástica. Su caridad era inmensa y universal, extendiéndose a todo el mundo, y aunque tuvo que sufrir deshechas y furiosas tempestades, jamás dejó de atender a su rebaño con todo el cuidado posible. El vivo deseo que ardía siempre en el corazón de nuestro santo de derramar su sangre por la fe de Jesucristo le incitaba continuamente a ir él mismo a defender a los suplicios, presentándose él primero al furor de los tiranos. Pero le representaron el peligro en que dejaría a su grey, no menos que el dolor y la desolación de todo su querido rebaño, si sucediese la precipitada muerte de su adorado pastor. Por esta sola consideración se escondió, y más estando bien informado de que los gentiles solamente buscaban al obispo, firmemente persuadidos de que, pereciendo el pastor, presto se desparramarían las ovejas, en el anfiteatro no se oían más que gritos y clamores de los idólatras que pedían a Cipriano para lograr el gusto y diversión de verle expirar en medio de los suplicios. Salió pues de Cartago después de haber declarado a los fieles el motivo que tenía para retirarse, y se quedó escondido en un paraje no distante de la ciudad, desde donde velaba siempre sobre sus ovejas, dando providencias para asistirlas en sus necesidades. No es fácil explicar los desvelos y los trabajos que padeció por su querido rebaño, ni su solicitud pastoral en mantener a los fuertes, en animar a los flacos y en sostener a todos en aquellos días de persecución. Desde su retiro escribió muchas epístolas a su pueblo, a su clero, a los confesores y al clero de Roma, cuya apostólica silla estaba a la sazón vacante. Llamaba a lugares escondidos y a ciertos sitios retirados, ya a unos, ya a otros, para alentarlos y fortalecerlos en la fe. Dio providencia para
para que enterrasen de noche los cuerpos de los santos mártires, para que procurasen todos los alivios posibles a los que eran atormentados, para que les curasen las heridas y nada faltase a los santos confesores. Ofrecióle nueva ocasión de manifestar su infatigable celo pastoral una furiosa peste que por el mismo tiempo asoló aquella grande y populosa ciudad. Proveyó eficazmente a las necesidades espirituales y corporales de los enfermos abandonados, extendiéndose su inmensa caridad hasta los mismos gentiles. Asistió y convirtió un crecido número de ellos y supo hacer conquistas para Jesucristo en medio de la misma persecución. De tiempo en tiempo padecía algunos remordimientos sobre su retiro, representándole flaqueza, pusilanimidad y cobardía. Consultó sus escrúpulos con Roma, que le tranquilizó, aprobando su conducta. Entretanto, a pesar de los trabajos y de los frutos de su celo, muchos cristianos de Cartago padecieron la flaqueza de apostatar de la fe por temor de los tormentos, uno en secreto consiguiendo de los magistrados a la fuerza del dinero billetes o certificaciones falsas de haber idolatrado, y otros públicamente ofreciendo incienso a los ídolos, o comiendo viandas sacrificadas a ellos. Lloró y gimió San Cipriano sin perdonar diligencia alguna para excitarlos al dolor y penitencia de su apostasía. Muchos se avergonzaron y se arrepintieron con resolución de volverse al rebaño de los fieles, pero atemorizados con el rigor de las penitencias que imponían los cánones a este delito, recurrieron a los confesores y a los mártires que estaban en las cárceles, como a poderosos intercesores, y alcanzaron de ellos otros billetes o cédulas de reconciliación, en las cuales pedían los santos mártires que aquellos apóstatas arrepentidos fuesen admitidos a la comunión de los fieles, y se los moderase en la penitencia. Como la Iglesia hacía tanto y tan justo aprecio de aquellos generosos confesores de Jesucristo, les concedía esta indulgencia, pero presto abusaron de ella los que habían apostatado, y hallando por otra parte ministros demasiadamente indulgentes, eran reconciliados sin imponérseles penitencia alguna. No pocos de los mismos apóstatas comerciaban sacrílegamente con los billetes de reconciliación, vendiéndolos a otros para que por su escandalosa vida no los habían podido conseguir. Clamó toda la Iglesia contra esta desorden. Escribió el clero de Roma a San Cipriano, que desde el fondo de su retiro gritaba más que todos contra los libeláticos. Aprovechóse de esta ocasión el presbítero Felicísimo, hombre vano, de malas costumbres, y que nunca había podido llevar en paciencia la virtud, el mérito y la universal estimación de nuestro santo, poniendo en movimiento cuantos medios pudo para desacreditarle y para formar un cisma en la iglesia de Cartago. Logrólo porque, agregándose 5 obispos que habían apostatado durante la persecución, hizo consagrar por obispo de Cartago al presbítero Fortunato. Sin embargo, de ser tan irregular como violenta y abominable esta consagración, no dejó de tener parciales y defensores que hicieron cuanto pudieron para sorprender la religión del Papa San Cornelio. Pero no les fue posible conseguirlo. Descubrió el santo pontífice toda la malignidad del partido y condenó sus enredos, embustes y manejos. Murió entretanto el tirano, sucedió la calma a la persecución, y San Cipriano se restituyó a su iglesia. El año de 251 convocó un concilio provincial en que se arregló la penitencia de los que en la persecución habían apostatado. Fueron excluidos para siempre del cuerpo del clero los eclesiásticos que habían caído en la idolatría, y admitidos a la reconciliación los libeláticos, excepto los que hubiesen apostatado públicamente. A estos sólo se les debía dar la absolución en caso de grave y peligrosa enfermedad, con tal que hubiesen comenzado a hacer la penitencia en buena salud. El presbítero Felicísimo y todos los demás que persistían en el cisma fueron condenados. Como los novacianos que se hallaron en Roma no pudieron preocupar el ánimo del Papa San Cornelio contra nuestro santo para vengarse de él, procuraron que fuese elegido un cierto Máximo por obispo de Cartago, pero tuvo la misma suerte que Fortunato, y los cismáticos no pudieron conseguir, con todos sus manejos, que el santo obispo en muy breve tiempo no restituyese a todo su primitivo vigor la disciplina eclesiástica en la capital de su obispado. Habiendo vuelto a encenderse el fuego de la persecución en el imperio de Galo, y habiendo recibido en ella la palma del martirio el Papa San Cornelio el año de 252, como queda dicho,
le sucedió no menos en el martirio que en la silla de el pontífice San Lucio, en cuyo lugar fue colocado San Esteban el año de 254. Y en su pontificado se excitó entre él y San Cipriano la célebre disputa sobre la validez del bautismo conferido por los herejes. Los montanistas, que en el oriente se llamaban catáfrigas, dieron en la extravagancia de rebautizar a todos los católicos que se pasaban a su secta, solo por manifestar con esta demostración el desprecio que hacían de la Iglesia, sugeridos probablemente de Tertuliano, que al principio del tercer siglo se había separado de la Iglesia católica por adherir infelizmente a sus errores. Irritados, los obispos católicos quisieron despicarse por los mismos términos, rebautizando a los montanistas que se convertían. Fundábanse en que, creyendo estos herejes del montano era el Espíritu Santo, creyendo estos herejes que Montano era el Espíritu Santo, parece que bautizaban en el nombre de Montano, pero el Concilio Nacional de Sinada o de Iconia se pasó más adelante, pues se determinó que indiferentemente fuesen rebautizados todos los bautizados por los herejes de cualquiera secta, siendo esta con toda propiedad la verdadera época del rebautismo por herejes. Toda la Iglesia había seguido la práctica contraria por espacio de 2 siglos. Sin embargo, algunos obispos africanos se declararon por primera opinión, y sobre todo Agripino, que por aquel tiempo fue hecho obispo de Cartago, 48 o 50 años después entró a gobernar la misma Iglesia San Cipriano, y como ya encontró introducida en ella esta costumbre, no quiso innovarla. Consultado por algunos obispos de Numidia sobre este punto, convocó en Cartago un concilio en el que se hallaron 32 obispos, y en el que se declaró por absolutamente nulo el bautismo administrado por los herejes. Escribió San Cipriano a un amigo suyo esta determinación del concilio, y noticioso de que con ella se turbaban los ánimos en las provincias, convocó segundo concilio en la misma ciudad de Cartago, al que concurrieron 71 obispos, los cuales confirmaron la decisión del primero, y encargaron a San Cipriano que la hiciese saber al Papa. Ejecutólo el santo, pero San Esteban le respondió que no se debía innovar sino seguir la tradición, y no rebautizar a aquellos en cuyo bautismo no hubiese intervenido otro defecto, que precisamente el haber sido administrado por herejes. Desagradó mucho esta respuesta a San Cipriano, y escribiendo acerca de ella a su amigo Pompeyo, obispo de Sábrata, se explicó en términos que muestran muy bien los mayores santos no dejaron de parecer hombres en algunas ocasiones. Para el día 1 de septiembre de aquel mismo año convocó Cipriano el tercer concilio en la misma ciudad de Cartago, llamando a él todos los obispos de su jurisdicción, que era muy dilatada. Concurrieron 58 obispos en persona y 2 por sus procuradores. Diose libertad a cada uno para que dijese francamente su parecer, pero aunque era tan numeroso el concilio como no presidía en él la cabeza de la Iglesia, tampoco le presidió el Espíritu Santo, y fue confirmado el error como en los 2 concilios precedentes. Nombráronse diputados que pasen a Roma para dar noticia al Papa de lo que había decidido el Concilio de África. Pero San Esteban ni siquiera quiso admitirlos a su audiencia, e interpuso sus buenos oficios con el Papa San Dionisio de Alejandría, para que no excomulgase a los obispos de África y de Capadocia, que perseveraban en el error como les había amenazado, y poco después condenó toda la Iglesia el error de los rebautizantes en el célebre concilio ecuménico de Nicea. San Jerónimo es de sentir que San Cipriano se retractó, y a San Agustín le parece esto muy verosímil.
Aunque no se halle, dice el santo, que San Cipriano se hubiese retractado, es muy probable que lo hizo y no es imposible que le suprimiesen su retractación aquellos que no gustaban de ella. Permitió Dios, añade el mismo San Agustín, que San Cipriano se descaminase para que conociésemos el entendimiento humano, que el entendimiento humano es limitado y que los mayores ingenios se han de fiar muy poco en sus luces. La infalibilidad no es privilegio de los particulares, ni aun de los más esclarecidos doctores. Solo nos pone a cubierto del error un rendimiento total y sin reserva a las decisiones de la Iglesia. Si Cipriano se hubiera separado de ésta, si hubiera combatido contra la fe, seguramente no lo hubiera salvado el martirio, pero habiendo derramado su sangre por la Iglesia y dentro del seno de la Iglesia misma, lavó las faltas en que le hizo caer la excesiva adhesión a la disciplina de su Iglesia particular, y en el demasiado y no muy respetuoso tesón contra la cabeza visible de la Iglesia universal. Sea lo que fuere, continúa el mismo santo, si le levantó un vaporcillo de la humana fragilidad que oscureciese algún tanto aquella alma, por otra parte tan iluminada, presto le disipó el glorioso resplandor de su sangre derramada por Jesucristo, compensándose de esta manera la falta de luz en materia del bautismo administrado por los herejes, con la abundancia de su caridad y de su penitencia. Aun aquellos mismos que dan más abundantes frutos de caridad pueden todavía conservar tal cual púa o vástago silvestre, que tarde o temprano arrancará el desierto labrador. Por tanto, si este hombre verdaderamente santo se engañó en la doctrina del bautismo conferido por los herejes, purgó bien este error, así con la abundancia de su caridad como con la gloriosa muerte del martirio. Asegúrase que clamó esta disputa viviendo aún el mismo santo, y que los obispos de África retractaron su error, lo que confirma la opinión de que el mismo San Cipriano la había retractado. Pero habiéndose renovado la persecución contra los cristianos hacia el fin del año 256, tiempo del emperador Valerio, se volvió también a encender en el pecho de San Cipriano el ardiente deseo del martirio. Para lograrle, dio principio fortaleciendo a los cristianos con la elocuencia de sus sermones, con el fervor de sus conservaciones privadas y familiares, y publicando un escrito compuesto todo en sentencias y de palabras de la segunda Sagrada Escritura. Se tiene por cierto que tuvo revelación de su martirio, y que por esto no se quiso esconder, aunque sus amigos le persuadían y le apretaban para que se pusiese a cubierto de la tempestad. Fue pues arrestado por orden del procónsul Apacio Paterno, y habiendo confesado delante de él a Jesucristo, con heroica magnanimidad, fue desterrado a Curubio, ciudad distante 10 o 12 leguas de Cartago. Las 11 meses que estuvo en ella los empleó en animar, consolar y esforzar a su pueblo con sus escritos y con los desvelos de una solicitud verdaderamente pastoral. Volvióle a llamar Galerio Máximo con orden de que no entrase en Cartago y se quedase en una quinta que tenía cerca de la ciudad. En fin, el día 14 de septiembre del año 258 mandó el procónsul que compareciese en su tribunal, preguntóle por su fe, por su condición y por su generoso celo que mostraba en favor de los cristianos, a cuyas preguntas sólo le respondió estas preciosas palabras: «Soy cristiano y me glorio de serlo». Confesó la fe de Jesucristo en presencia de un crecido concurso con tanta elocuencia y con tanta heroica resolución que, temeroso el procónsul de la impresión que podía hacer en los ánimos, mandó que en el mismo día le cortasen la cabeza. Ejecutóse en un paraje llamado Sextil, pegado a los muros de Cartago, y el santo cuerpo estuvo expuesto por algún tiempo en el mismo sitio, hasta que los cristianos le enterraron en un lugar de las posesiones del procurador Cándido, donde con el tiempo se edificó en honor suyo una suntuosa iglesia. Después fue trasladado a Arles en tiempo de Carlomagno, de Arles a León, hasta que Carlos el Calvo le mandó a llevar a Compiègne. Tenemos de San Cipriano 81 epístolas, con otros muchos tratados, y en todas sus obras se deja admirar su singular elocuencia. Martirologio romano. En Calcedonia, el natalicio de Santa Eufemia,
virgen y mártir, que bajo el emperador Diocleciano y el presidente Prisco sufrió victoriosamente por Jesucristo los tormentos, las prisiones, los azotes, las ruedas aceradas, la pesadez de las piedras, las fieras, los varazos, las sierras y las planchas candentes, llevada otra vez al teatro para volver a ser echada a las fieras. Apenas hubo hecho oración al Señor para que recibiese su alma, cuando una fiera le mordió, mientras las otras le lamían los pies, entregando así su alma pura y santa en manos de Dios. En Roma, Santa Lucía, señora distinguida, y San Seminiano, a quienes Diocleciano mandó decapitar después que hubieran logrado el martirio de triunfar de los crueles tormentos que este emperador les había hecho sufrir. También en Roma, en la vía Flaminia, los santos mártires Abondo, presbítero, y Abundancio, diácono, a quienes el emperador Diocleciano hizo cortar la cabeza a 10 millas de la ciudad, como también a Marciano, señor de Calidad, y a Juan, su hijo, que estos dos santos habían resucitado. En Heraclea, en Tracia, Santa Sebastiana mártir, que habiendo sido convertida por el apóstol San Pablo, fue decapitada bajo el emperador Domiciano y el presidente Sergio, quien había ensayado antes diferentes medios para hacerla renunciar la fe de Jesucristo. En Córdoba, los santos mártires Rogelio y Seviodeo, a quienes cortaron los pies, las manos y la cabeza. En Escocia, San Niniano, obispo y confesor. En Inglaterra, Santa Edita, virgen, hija de Edgardo, rey de los ingleses, la cual, habiendo sido consagrada a Dios en un monasterio desde la más tierna edad, más bien ignoró el mundo que le dejó. En el Mans, San Principio, obispo. En Estrasburgo, Santa Eimbeta, virgen, cerca de Mipreaux. Santa Camela, virgen cistercense martirizada por los albigenses. En Salón de Crau, en Provenza, el bienaventurado Luis Allemand, arzobispo de Arles, cardenal del título de Santa Cecilia. En Rimini, Santa Inocencia, virgen y mártir, protectora de aquella ciudad. En el patrimonio de San Pedro, Santa Dulcísima, venerada en Sutri como virgen y mártir. En el Quesoneso, en Preocops, el tránsito de San Martín, Papa. En Braga, de Portugal, San Víctor, obispo. En Bourg-Saint-Denis, en los estados de Palavichis, San Gilmer, uno de los patronos de aquel pueblo. En Praga, en la Bohemia, Santa Luzmila, viuda de un duque de Bohemia, abuela de San Wenceslao, asesinada en odio del cristianismo de orden de la princesa Daromina, y así venerada como mártir. La misa es en honor de los santos y la oración la que sigue. Asístenos, Señor, con tu protección en la festividad de los bienaventurados mártires y pontífices Cornelio y Cipriano, haciéndonos gratos a vuestra divina majestad su respetable intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 3 del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en la mano de Dios, y no llegará a ellos el tormento de la muerte. Pareció a los ojos de los necios que morían, y se juzgó ser una aflicción el que saliesen de este mundo, y una entera ruina el separarse de nosotros, pero ellos están en paz, y si han sufrido tormentos en presencia de los hombres, su esperanza está llena de inmortalidad. Habiendo padecido ligeros males, recibirán grandes bienes, porque Dios los tentó y los halló dignos de él. Probólos como al oro y a la hornilla, y recibiólos como una hostia de holocausto, y a su tiempo los mirará con estimación, resplandecerán los justos y correrán como centellas por entre las cañas, juzgarán a las naciones, y dominarán a los pueblos, y su Señor reinará eternamente. Nota. Sacóse esta epístola del libro intitulado La Sabiduría, y en este capítulo describe Salomón con divina elocuencia la felicidad de los justos en medio de las aflicciones de esta vida, y entre los más crueles tormentos, y en ellos en los cuales llena Dios de increíbles consuelos
el alma de sus siervos, mientras sus cuerpos están entregados a la más horrible y más bárbara tiranía. Reflexiones. Probólos Dios. Una vez que se haya gustado de Dios, parece que ninguna prueba puede poner en peligro la virtud. Experimentadas una vez las dulzuras de ésta, ¿quién no dirá que está muy asegurada la fidelidad en el servicio de Dios? Sin embargo, una fatal experiencia nos está probando cada día todo lo contrario. ¿Cuántos hay que se vuelvan a las espaldas a Dios después de haberle servido con fidelidad por algún tiempo? Y no se están viendo todos los días muchos hombres que, como dice el apóstol, es cierto que cuesta dificultad, que como dice el apóstol, comienzan por el espíritu y acaban por la carne. Es cierto que cuesta dificultad el comprender cómo pueda seguirse una gran desorden en una virtud ejemplar, ni cómo es posible que el que fue verdaderamente virtuoso pase a ser disoluto de profesión. ¿Cómo es posible que aquellas resplandecientes antorchas que mostraban a tan hermosa luz toda la piedad de la religión se apaguen de repente y ni siquiera conozcan que perdieron la vista y que se hicieron ciegos? ¿Cómo se puede perder el gusto a la virtud hasta el tener horror de ella, sin que por lo menos conozca el alma de esta que está enferma? Y después de haber servido a Dios muchos años con fervor y a cara descubierta, ¿cómo se podrá abandonar en su servicio sin remordimiento y sin escándalo? La corrupción del corazón pasa presto al entendimiento, en comenzando a vivir mal se deja de discurrir bien, en perdiendo el gusto a las grandes verdades de la religión, luego se las pierde de vista. Nunca se descamina poco el que, sabiendo el camino real, se desvía de él por tedio. ¿Cuánta diferencia hay de un hombre en su juicio cabal a este mismo hombre en un delirio? Mudóle tanto la enfermedad que no se le conoce. ¿Qué discursos tan desconcertados? ¿Qué proyectos tan sin pies ni cabeza? ¿Qué extravagancias? ¿Qué locuras? Y esto, un hombre que pocos días discurría a tan acierto, obraba con tanta cordura, se gobernaba con tanta prudencia. No hay que extrañarlo. Trastornósele la cabeza. Amigos y enemigos, parientes y extraños, a todos los confunde. Vete a ponerle en razón y a darle lecciones. Tanto caso hace del padre como del director. Turbóle el frenesí la razón, y el único que no conoce su enfermedad es el mismo enfermo. Él se ríe, él se divierte, él canta cuando lloran todos los que se interesan en su salud, y todos los que le conocieron antes de la enfermedad. No se le puede dejar solo por el peligro de que se precipite. Esta es una viva imagen de aquel y de aquella que dejaron el servicio de Dios y la devoción después de haber sido devotos. Es perfecta la analogía. Los mismos efectos causa el desorden de las costumbres que el desorden de los órganos. ¿Cuánta diferencia va de un hombre a otro tiempo virtuoso? A este mismo hombre perdido ahora y disoluto. Parece otro entendimiento, otro natural, y que mudó de religión con la mudanza de costumbres. En otro tiempo prudente, atento, dócil, modesto, amigo de hacer bien, moderado, sin preocupaciones, de corazón sano y recto. Así era cuando vivía arreglado, no podía comprender cómo era doble que el hombre de bien se diferenciase del hombre cristiano, pareciéndole que solamente la virtud era digno objeto de un corazón verdaderamente grande. Ninguna otra alegría le gustaba sino la que era efecto de una conciencia pura, ninguna diversión que no fuese muy conforme a la ley, a la santa ley de Dios. No juzgaba digno de su atención otro negocio que el de la salvación, ni encontraba otra verdadera grandeza que la de servir a Dios y de agradarle. Pero abandonó el partido de la virtud, entregóse a la disolución, y aparece otro hombre. Sufocó a la religión el desorden de su vida. Solamente le oyen burlarse insulsamente de sí mismo, por lo que fue, y hacer insulsa rechifla de la misma religión. Oh, y qué digno de lástima es un hombre que volvió las espaldas a Dios.
El Evangelio es del capítulo 21 de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando oyereis las guerras y sediciones, no os asustéis, porque es menester que haya antes estas cosas, pero no será todavía el fin. Entonces les decía: se levantará una nación contra otra nación, y un reino contra otro reino, y habrá grandes terremotos por los lugares, y pestes y hambres, y habrá en el cielo terribles figuras y grandes portentos. Pero antes de todo esto os echarán mano, y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, trayéndoos ante los reyes y presidentes, por causa de mi nombre. Y esto os acontecerá en testimonio. Fijad pues en vuestros corazones que no cuidéis de pensar antes lo que habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros contrarios, y seréis entregados hasta por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Meditación. No hay otro verdadero mal en la tierra que el pecado. Punto primero. Considera que no hay otro verdadero mal en la tierra que el que nunca se puede considerar como bien, el cual sólo nos priva de todo bien y de la fuente de todos los bienes. Tal es el pecado. Míresele por donde se le mire. El pecado siempre es pecado. Juzguémosle como Dios le juzga. Eternamente será el pecado objeto de su odio y de su color, eternamente será materia de nuestro dolor, pues ¿cómo puede ser ahora de nuestras ansias y de nuestra complacencia? Todos los que llamamos males en la tierra, en tanto lo son, en cuanto son efectos del pecado. El pecado es el que inundó la tierra de desdichas, es el que encendió las llamas del infierno. Él solo es el que hace a los hombres desgraciados. Donde reina la inocencia, allí reinan la tranquilidad y la alegría. Siendo Dios bien infinito, y siendo Él mismo todo bien, no es capaz de comunicar otra cosa. El pecado solo es causa de todo mal, privándonos de este bien. Pero ¿es esta la idea que se forma en del pecado? Mas dejará del pecado de ser menos mal y de ser menos pecado porque formemos nosotros otra idea? Ese asistir a ciertos entretenimientos de donde está siempre desterrada la inocencia, esas diversiones siempre ocasionadas, esos espectáculos, esos regocijos profanos, origen fatal de tantos desórdenes, prueban por ventura que miramos con grande horror al pecado, y aun aquellas personas que no se abandonan tanto al desorden, viven siempre muy inocentes. Familiarizámonos con el pecado, pero ¿nos acostumbramos igualmente a los tormentos que se siguen a él? Ah, Señor, y qué poco he conocido el pecado hasta aquí, pero cuánto le detesto ahora. Aumentad mi dolor y perdonadme mis pecados. Punto segundo. Considera que no tenemos razón para llamar males a aquellas cosas que nos pueden ser útiles para nuestra felicidad. A una alma fervorosa todo le puede servir de provecho menos el pecado. Las desgracias, las persecuciones, las enfermedades, la pobreza, hasta la misma muerte, todo nos puede servir para ser felices, pues todo nos puede ayudar para ser santos. Pocos santos hay que no deban, por decirlo así, a las persecuciones, a las adversidades, a los trabajos, a algún grado por lo menos de su elevación en el cielo. ¿Qué no debieron los mártires a los suplicios? Vuestros parientes y vuestros amigos os perseguirán, dice el Salvador, mas no por eso seréis desgraciados. Toda la malicia y toda la rabia de los más crueles tiranos no será capaz de arrancaros un solo cabello de la cabeza. El que está en gracia de Dios y es querido suyo, ¿qué tiene que temer? Es grande error reputar por mal el odio del mundo, cuando el mundo aborrece a uno porque ama a Dios y porque sirve a Dios. ¿Cuántos favores, cuántas conveniencias ofreció el mundo a San Cipriano para pervertirle? Con qué crueles suplicios no le amenazó si se negaba a sus engañosas promesas, pero con qué valor menospreció el santo, no menos las caricias de los tormentos del tirano. O por mejor decir, no hubo para el mayor tormento que las caricias. Antes perdió la vida que la amistad de su Dios.
¿Cuándo pensaremos nosotros de la misma manera? ¿Cuándo discurriremos sobre los mismos principios? Tiénese hoy al pecado por el mayor mal de todos los males. ¿Tiénese hoy al pecado por el mayor mal de todos los males? Míranle siquiera como mal aquellas personas que se divierten, que hacen vanidad de cometerle. Llámase mal una pérdida de bienes temporales, una aflicción, una persecución, una desgracia que, según los fines de la divina providencia, suelen ser origen de muchas bendiciones, pero se tiene al pecado por gran mal cuando se le considera como un medio para hacer fortuna. Mi Dios, ¿en qué ceguedad he vivido yo hasta aquí? Perdonadme mis maldades y dignaos oír mi humilde súplica. Padezca yo, Señor, todos los tormentos, padezca yo todos los males de esta vida antes que cometer un solo pecado. Jaculatorias. Ay de vosotros, hombres impíos, que abandonasteis la ley santa de vuestro Dios y Señor. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo y ser objeto de su indignación. Propósitos. Concibe tanto horror al pecado que estés pronto a perder los bienes, la salud y la misma vida antes que perder la gracia. Muy digno de lástima serías si estuvieras en otra disposición. Pero como de nada sirven los mejores dictámenes especulativos si no se ponen en práctica, toma desde ahora la santa costumbre de decirte a ti mismo siempre que a ti o a otros suceda alguna desgracia. No hay otro mal sino el pecado. Consolémonos que esta pérdida de los bienes o de la salud puede ser para mayor provecho nuestro. Líbrame, Señor, de todo pecado, pues no temo otro mal. 2. Toma ocasión de todos los adversos acasos de la vida para decir a tus hijos, y a tus amigos, y a tus criados, que ningún otro mal se debe temer sino el pecado. Sea este como tu refrán o como tu ordinaria sentencia. Repítesela continuamente a tus hijos y dítela a ti mismo 100 veces al día. No te descuides ni en las más leves mentiras oficiosas, ni en las restricciones mentales que son verdaderas mentiras disfrazadas. Ni el amor, ni la menor impaciencia has de tener por enteramente prohibido para ti todo cuando pueda alterar aún ligerísimamente la caridad. La demasiada indulgencia consigo mismo y la poca con los demás es por lo común origen de muchas faltas. Débete causar horror todo cuanto puede causar el más leve daño al prójimo, y todo lo que tenga apariencia o sombra solo de pecado. La vista solo de un monstruo asusta y sobresalta. Repite muchas veces aquellas bellas palabras. Más quiero morir que manchar mi alma. No te contentes con tener horror al pecado, ten el mismo a las ocasiones de pecar, y huye de ellas tanto como del pecado mismo. No se detesta el pecado cuando no se tiene horror a la ocasión. Que el testimonio de estas dos santas vidas sirvan de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!